Bueno, seguimos acá en Abrazando Distritos y le damos la bienvenida al invitado que lo voy a presentar previamente. Es licenciado en periodismo y docente, integra la Cátedra de Pensamiento Nacional en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Loma de Zamora. Es autor del libro El Último Maldito, Conversaciones con Norberto Galazo. Y estamos en comunicación con Diego Eloy Ramírez. ¿Qué tal, Diego? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, muchas gracias por atendernos. Sabemos que estás ocupado. Se agradece muchísimo esta comunicación. No, gracias a ustedes. Y no quería dejar pasar este momento para agradecerle a Laura Roldán por hacer este puente para concretar esta entrevista. Laura, un abrazo enorme le mandamos. Una gran compañera. Bueno, con Diego hoy vamos a hablar sobre la histórica agrupación Forja, que es la Fuerza de Orientación Radical de la Joven Argentina. Bueno, hoy estamos para aprender con vos, Diego. Bueno, Forja, ¿no? En estos contextos que vivimos, siempre viene bien recordar a los compañeros de Forja, ¿no? Bueno, Forja, como dijiste vos, es una sigla, ¿no? Fuerza de Orientación Radical de la Joven Argentina. Era una agrupación del Partido Radical, de la Unión Cívica Radical, pero irigoyenista, ¿no? Que se formó en plena década infame, precisamente en el año 35, ¿no? Y Forja, ¿por qué es tan importante? Porque las ideas de Forja marcaron un antes y un después, ¿no? En la política argentina, ya que, digamos, hizo de puente, podemos decir, entre el irigoyenismo, el primer movimiento popular del siglo XX, con el peronismo que vino después, ¿no? Claro. El peronismo toma las principales ideas de Forja, que así como para titularte, en principio podemos decir que Forja, la importancia que tiene fueron las ideas que puso sobre la mesa en ese momento, que era básicamente denunciar el estado colonial de la Argentina frente al Imperio Británico. Nosotros claro, en ese momento éramos una colonia británica. Claro. ¿Se puede decir que Forja fue la primera agrupación de pensamiento nacional que tuvo la Argentina? Y podemos decir que Forja sentó las bases teóricas de lo que denominamos el pensamiento nacional. Por supuesto, no es que inventó el pensamiento nacional, sino en términos teóricos sentó las bases, porque el pensamiento nacional viene, ¿no?, desde San Martín, Artigas, Rosas. Sí. Pero en términos teóricos no teníamos textos a dónde ir en este sentido. Entonces podemos animarnos a decir que Forja sentó las bases teóricas de lo que denominamos pensamiento nacional. Aclaro, no vuelvo a insistir, no es que inventó el pensamiento nacional, sentó las bases teóricas, con hombres como Jaureche, principalmente Scalabrini Ortiz. Claro. Diego, ¿qué tuvo que ver la década infame con esta formación de Forja? Bueno, la década infame, recordemos, es denominada así, ¿no? Porque fue una época, bueno, Irigoyen lo derrotan en el 30, luego en el 33, pero a partir del año 30 hasta el 43, esta denominada década infame, había gobiernos que llegaron a través de, bueno, primero de golpe de Estado y después había elecciones fraudulentas, y básicamente se entregaba el patrimonio nacional al capital foráneo, principalmente al Imperio Británico. Un ejemplo concreto es el pacto Rocan-Runciman, ¿no? Claro. Que esto Forja lo que denuncia lo llamaba el estatuto legal del coloniaje. ¿Por qué estatuto legal? Porque en realidad este pacto Rocan-Runciman es un pacto institucional entre el gobierno argentino y Gran Bretaña. Por lo tanto, se legaliza, se institucionaliza la cuestión de que nosotros seamos una colonia. Entonces, en este contexto, luego de la muerte de Irigoyen, y cuando la Unión Cívica Radical entra en el sistema electoral, porque hasta ese momento la Unión Cívica Radical primero tuvo proscripta y después hubo una abstención, o sea, los radicales no se presentaban a elecciones como denuncia, ¿no?, al fraude de la época, pero cuando se levanta esta abstención del Partido Radical, Forja es cuando nace Forja, ¿no?, en el 35. Que insisto, es una agrupación interna
del Partido Radical, pero marginal en términos de partido y muy opositora, ¿no?, a los gobiernos de aquella época, y una oposición vehemente, y bueno, y principalmente antiimperialista, ¿no? Claro. Como que sintetizar a Forja eran profundamente nacionales y antiimperialistas. Claro. La agrupación, bueno, como bien vos lo dijiste, fue fundada por grandes pensadores como Jauretche, Scalabrini Ortiz, entre otros. ¿Cuál fue el aporte que le hicieron estos pensadores para con el pensamiento nacional? Bueno, mira, vos nombrás a Jauretche, Scalabrini, ¿no?, los dos más relevantes, pero también ahí estaba Homero Mansi. Sí. Homero Mansi, conocido como el Cantor del letrista tango, del ¿no? tango, ¿no? Sí. ¿Cómo? Como cantor de tango, ¿no? Claro, el poeta del tango, ¿no? El gran Sí. escritor del tango. Homero Mansione, en realidad Homero Mansi es un nombre artístico, pero bueno, es un gran militante irigoyenista. De hecho, es el que lo podemos decir que lo trae al radicalismo a Jauretche. Y es verdad, ¿no?, por la audiencia, ¿no?, si tenemos los escuchan más jóvenes, aclarar que cuando hablamos de radicalismo en esa época y de Forja, estamos hablando de irigoyenismo, ¿no? No se imaginen, no le venga el radicalismo de ahora, ¿no? Estamos Claro. hablando No, por supuesto. eran radicales irigoyenistas. Claro. Jauretche era la cabeza política de Forja, y Scalabrini, que nada, la cabeza intelectual. Vos me preguntabas sobre los aportes que hicieron ellos. Bueno, básicamente descubrieron, entre comillas, pusieron sobre la mesa el grado de dependencia de la Argentina con el Imperio Británico, ¿no? Scalabrini y Ortiz, a través de los cuadernos de Forja, que eran folletos y publicaciones que hacía Forja, no, por ejemplo, la denuncia, te pongo más que nada un ejemplo de Scalabrini y Ortiz, ¿no? El tema de los ferrocarriles. Claro, sí, sí, sí. Scalabrini ve que el trazado ferroviario de Argentina es una... A ver, te perdemos un poco en la comunicación, Diego. ¿Ahí me escuchás? Ahí te escucho, sí. Mejor? Sí, sí. No, que te decía que Scalabrini lo que explica, ¿no?, es que el trazado ferroviario de la Argentina tiene forma de abanico. Es decir, en vez de conectar al propio país, lo que hacía era conectaba las provincias con el puerto de Buenos Aires. Es decir, esto estaba armado así para, básicamente, las materias primas se vayan a Europa. Entonces, también visibilizan mecanismos de dominación indirectos, como puede ser la deuda externa. Scalabrini trabaja mucho sobre esto, lo que él llama política invisible, es decir, estos mecanismos de dominación que no son institucionales. Es decir, como un ejemplo de ahora, el FMI decide sobre las políticas económicas de Argentina. ¿Dónde está la soberanía? Claro. Entonces, pero el aporte de Forja particularmente fue no mesa del estado de dependencia de la Argentina, porque por supuesto para poder salir de nuestro estado de dependencia primero tenemos que entender y conocer esos mecanismos. No sé si brevemente lo que me preguntaste. Sí, sí, perfecto, muy claro. Justamente en uno de los cuadernos publicados por la agrupación Forja, Scalabrini Ortiz escribe: política británica en el Río de la Plata, las dos políticas, la visible y la invisible, justamente lo que vos estabas comentando. Claro, él, de hecho después en el cual publica sus dos libros, que bueno, toma por supuesto de los cuadernos de Forja, los dos libros más importantes en este aspecto, que es Historia de los Ferrocarriles Argentinos. Sí, lo leí. Claro, y como bien vos decías, Política Británica en el Río de la Plata. Claro, la política invisible y la política visible que habla Scalabrini Ortiz es la política invisible, la política visible vendría a ser la política institucional. Es decir, nosotros tenemos elecciones, votamos diputados, presidentes, tenemos poder judicial, digamos, la cuestión institucional de un país es la política visible. Claro. Pero ¿qué dice Scalabrini? Y esto con datos, no es que es opinión de Scalabrini, ¿no? Ya hace toda una investigación. Sí. Que la política invisible, él hace un estudio de la deuda externa argentina, que es esto que hablamos recién hace unos minutos. Es mecanismos que hacen que otros decidan por nosotros, que perdamos absolutamente nuestra soberanía, porque Scalabrini hace un trabajo de sentido común. ¿Él qué hace? ¿No? Anota en un papelito las cuestiones centrales de Argentina.
Y él se da cuenta que todas esas cuestiones las manejan los británicos, de manera directa o indirecta, pero la manejan los británicos. Entonces, bueno, en un país rico, una población hambrienta. Claro, claro. Entonces Scalabrini empieza a hacer esta investigación y por supuesto llega a esa conclusión contundente, ¿no? Con datos específicos. Claro. Diego, ¿cómo traspolaríamos hoy, en la actualidad, esto de la política visible y la invisible? ¿Cómo se entrecortó? Discúlpame. Sí. ¿Cómo traspolaríamos hoy en la actualidad esto de la política visible y la invisible en la Argentina? Es que desgraciadamente no cambia mucho la cuestión. Sí hubo avances tecnológicos y hay otros mecanismos, por supuesto, la economía financiera, digamos, funciona de otra manera, pero las cuestiones principales siguen de la misma manera, porque otra de las cuestiones que pone sobre la mesa Forja es la colonización pedagógica, es decir, Claro. la colonización cultural. Claro. Y si eso lo extrapolamos a esta época, hoy la colonización pedagógica está más profunda que nunca, Sí, digamos. está full. Que la colonización pedagógica o cultural, como quieran llamarle, es esta cuestión. Yo siempre pongo el mismo ejemplo, ¿no? Si alguien se escucha psicólogo o psicólogo, una de las cuestiones principales en el psicoanálisis es resolver un problema. El problema es fuente que lo tiene. A ser consciente de que tiene ese problema, puede empezar a trabajarlo. Claro. Bueno, con la concepción pedagógica va a ser lo mismo. Nosotros, para salir de nuestro estado de dependencia, primero tenemos que entender que somos una semicolonia. ¿Cómo entendemos que somos una semicolonia? Bueno, comprendiendo estos mecanismos de dominación. Y la colonización pedagógica en países como la Argentina Te perdemos un poco, Diego. que decía que la colonización pedagógica en países como la Argentina es fundamental porque muchas veces la población termina defendiendo cuestiones que van en contra de nuestros propios intereses. Claro, claro, claro. Sí, y hoy no solo la Argentina está colonizada por el liberalismo, sino que estuvo colonizada también desde hace un tiempo por la socialdemocracia, ¿no? Que no tiene nada que ver con el nacionalismo que plantea Forja, ¿no? Por ejemplo. Claro, hay una cuestión de que una de las cuestiones más relevantes que hicieron los enemigos de la Argentina es tergiversar el peronismo, ¿no? Lo que son los movimientos populares. Entonces muchos jóvenes, con razón, se ponen de la vereda de enfrente del peronismo, pero en realidad el peronismo es... Claro. Y acá, ojo, aclaro, no es que me pongo con el peronómetro, sino analizando la historia concreta. Vos recién decías, bueno, cuestiones que discute de los nacionalismos. El nacionalismo de Forja hay que diferenciarlo con, por ejemplo, el nacionalismo de esa época de Uriburu, Claro. no un nacionalismo reaccionario. El Forja es profundamente antiimperialista. Favorece principalmente no de nacionalismo, sino de nacional. Por eso... Hola, se te cortó, Diego. ¿Y me escuchás ahora? Sí, ahora sí. No, lo que te decía que Jauretche, de ahí, de esa diferenciación, es que se habla de pensamiento nacional y no de pensamiento nacionalista. Claro. Es una cuestión semántica para diferenciar esto entre el nacionalismo reaccionario y el nacionalismo de Forja, que es un nacionalismo profundamente antiimperialista. No, él siempre daba una figura, no sé si me escuchás bien. Sí, ahora sí. Él siempre cuando discutía con estos nacionalistas reaccionarios ponía una figura en esa discusión que grafica mucho el sentido de lo que decían. Jauretche le decía a los nacionalistas reaccionarios, el nacionalismo de ustedes es como un hijo parado frente a la tumba del padre. En cambio, nuestro nacionalismo, por el nacionalismo de Forja, es como un padre parado frente a la cuna de su hijo. Es decir, para ustedes la patria se realizó y fue derogada. En cambio, para nosotros la patria está todo el tiempo por construirse, está por hacerse. Y ese es nuestro nacionalismo, ¿no? Que luego representó el peronismo. Claro. Bueno, estamos en comunicación con
con Diego Eloy Ramírez, licenciado en periodismo y docente, integra la Cátedra de Pensamiento Nacional de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Loma de Zamora. Bueno, Diego, ¿cuál fue la participación? ¿Tuvo prácticamente poca o nula participación en la política partidaria, ¿no?, dentro del radicalismo, la agrupación Forja? Bueno, claro, Forja dio la pelea igual partidaria, como era una agrupación muy radical, pero no radical en términos del partido radical, sino en el estricto sentido de la palabra. Claro. Pero dio la pelea en un principio en el partido. Podemos decir que Forja se centró en 3 líneas de acción. La primera fue la pelea interna dentro del partido radical. La segunda tenía que ver con ¿no?, en esto de ir a actos, armar actos, discutir cara a cara frente a la gente. Eran militantes ejemplares los forjistas. Y una tercera línea era esta cuestión de difusión de las ideas, como pueden ser los cuadernos de Forja, y en análisis más teórico. Dieron los 3, pero en el armado político, si bien lo intentaron hacer, con hecho está a la cabeza, no tuvo como vos decías, una influencia tan fundamental en el armado político. Sí tuvieron influencia en la política general, porque, digamos, Forja, podemos sintetizarlo, fue el puente entre el irigoyenismo y el peronismo. Lo que ocurrió luego el 17 de octubre, esas cuestiones que el pueblo salió a la calle, es lo que venía Forja a militar durante 10 años. Entonces, si bien no tuvo tal vez en la política partidaria un impacto concreto, porque Forja se fue de la Unión Cívica Radical, el impacto cultural en la política argentina y las ideas de Forja tuvieron una trascendencia fundamental. De hecho, Jauretche, en el 38, 39, digamos, está el peronismo, hablaba de que para una soberanía política tiene que haber independencia económica, solo así se puede lograr con estas palabras, no sé si suena, digamos, Sí. las 3 banderas del peronismo, Sí. ¿no? Todos los forjistas ya en la década del 30. Claro. Bueno, ya que lo nombraste a Arturo Jauretche, que fue uno de los principales creadores de la agrupación, te tengo que nombrar a Manuel Ortiz Pereira. Y te quería preguntar, ¿cómo influyó en el pensamiento de Jauretche Manuel Ortiz? Bueno, Manuel Ortiz Pereira, que es uno también de los fundadores de Forja, de los más viejos, digamos, era mucho más grande que Arturo Jauretche, fue un abogado, fue funcionario también de Irigoyen y particularmente influyó en todos los forjistas, pero bueno, en Jauretche tuvo muchísima influencia porque este lenguaje campechano que le conocemos a Jauretche lo tomó de Ortiz Pereira, fundamentales, pero no era una cuestión de un círculo intelectual, sino para que pueda comprender cualquiera. Y fíjate, por ejemplo, ¿no? No es el libro más conocido de Sonceras. Hola, sí, no se te escuchó. Hola, sí. ¿Ahí me escuchás? Ahí sí. No, te decía que posiblemente uno de los libros más conocidos que tiene Arturo Jauretche es el Manual de Sonceras, un libro que tuvo muchísima difusión. Sí. Y la concepción de Soncera la toma de Ortiz Pereira Jauretche, porque Ortiz Pereira hablaba en la década del 20 de aforismos sin sentido. Y precisamente son aforismos sin sentido, es decir, toma muchísimas cosas de Ortiz Pereira, uno de los grandes pensadores que, como todos, es silenciado, ¿no?, por todas las estructuras. Posiblemente Ortiz Pereira no lo conoce mucha gente, salvo que sea muy estudioso del tema. Hola, sí. ¿Sí, me escuchás? Sí, ahí sí. No, que te decía que posiblemente Ortiz Pereira no sea una figura muy conocida, salvo que uno sea muy estudioso, más porque lo que la superestructura cultural el poder hegemónico trabaja constantemente es silenciar a estas compañías y estos compañeros, ¿no? Claro. Diego, ¿qué influencia tuvo Forja en el peronismo?
¿Y qué opinión tenía el general Perón sobre este pensamiento nacional? Emanado por esta agrupación, obviamente, ¿no? Bueno, Perón toma muchas cosas, Forja. Si bien se utiliza demasiado, digamos, que dicen que el pensamiento de Forja es el pensamiento del peronismo, están así, digamos, Perón toma las cosas del nacionalismo de Forja, también toma la doctrina cristiana y toma distintas cuestiones, ¿no? Que es más allá de lo que dice Forja, pero sí, por supuesto, toma cuestiones fundamentales. Como te decía hace un ratito, primera tres bandas del peronismo que hablaba Forja, ¿no? Esto de independencia económica, soberanía política y justicia social. Ya te doy un dato, en la década del 30, Homero Mansi, ¿no? Uno de los fundadores de Forja, Sí. tenía de vecinos a unos militares, amigos de él, ¿no? Y él les daba copias de los cuadernos de Forja. Y estos militares le mandaban esos cuadernos a un amigo de ellos que en ese momento estaba en Europa, que era en ese momento el coronel Juan Domingo Perón. O sea que Perón leía, estaba ya muy familiarizado con esas ideas. O sea que no que Forja fue fundamental en el peronismo. Jauretche se distancia con Perón, pero derrocan a Perón, Jauretche los primeros no a defender Hola, años hola. No se te escuchó la última parte, Diego. No, digo que Jauretche, si bien después estuvo alejado, ¿no? En la última parte del gobierno de Perón, cuando derrocan a Perón en el 55, es uno de los primeros que sale gravemente a ser como opositor al gobierno de la Revolución Libertadora, bueno, autodenominado Revolución Libertadora. Pero sí, respondiendo puntualmente a tu pregunta, la influencia de Forja fue fundamental en Perón y en el peronismo. Claro, claro. Diego, Forja, bueno, en sus pocos años de vida, ¿qué crees que le dejó a a la cultura política argentina? ¿Cómo? Repetime, por favor, se entrecorta. ¿Qué le dejó Forja en sus pocos años de vida como agrupación a la cultura política argentina? Bueno, primero, no quiero ser reiterativo, pero digamos, entender los mecanismos a través de los cuales nosotros éramos una colonia de Gran Bretaña. Después, la importancia de la colonización pedagógica, ¿no? De cómo distintos mecanismos, por ejemplo, la historia, que nosotros no podamos entender nuestra situación, parten de la realidad y no de la abstracción. O sea, parte de la realidad concreta de nuestro país y de nuestro pueblo, de las experiencias del pueblo, para poder escapar de este estado de dependencia frente al Imperio Británico. Y denuncia de manera vehemente esto. Pero los aportes fundamentales de Forja no solamente la investigación económica, ¿no? que describe minuciosamente estos mecanismos económicos a través de los cuales nos dominan, sino esta cuestión de la formación cultural e intelectual en Argentina, ¿no? Que profundiza en la colonización pedagógica. Se enseñan a pensar desde afuera, ¿no? Claro, claro. Esto de que hay enormes bibliotecas, ¿no? Como dice Galazo, hay enormes bibliotecas en nuestro país, pero con autores que describen de otro contexto, en otra ciudad, en otra sociedad. O sea, el pensamiento tiene que ver con partir de nuestra propia realidad, no desechando ideas que son extranjeras. A nuestra realidad, no tomarlas acríticamente como puede ocurrir y como sigue ocurriendo en la Argentina. Mira, por ejemplo, John William Cook, respecto a esto, ponía el ejemplo del liberalismo económico, ¿no? No sé si Sí, me sí. escuchas bien Sí, ahí. sí, sí. Bueno, John William Cook decía que ponía, por ejemplo, el liberalismo económico, y él decía que el liberalismo económico no era antinacional porque lo inventaron los ingleses, era antinacional en la medida que nos ponía en manos de ellos. O sea, las ideas son nacionales o antinacionales no por el lugar de origen, sino por la función que cumple en nuestra sociedad. Y toda esta que sirva para el avance del pueblo y la liberación de nuestro país son ideas nacionales, no importando dónde nacieron. Porque también está muchas veces esta cuestión del nacionalismo de todo Argentina, y el pensamiento nacional tiene que ver con otra cosa.
tiene que ver con partir de nuestra propia realidad y tomar ideas de todos lados que sirvan para los intereses del pueblo. Claro, claro. Clarísimo, Diego. Bueno, Diego, por último, te quería preguntar y que le aconsejes a la audiencia, a los chicos sobre todo, a los adolescentes, ¿qué libro le podrías recomendar para introducirse en el pensamiento nacional? Ya hay muchísimos libros. Si tuviera que recomendar, en realidad no te quiero decir, no, hay muchísimos, pero hay uno, por ejemplo, que se llama Política Nacional. ¿Se llama cómo? Política Nacional, Revisionismo Histórico, en un libro de Arturo Jaureche, que me gusta recomendarlo más que nada a los jóvenes, porque es un libro muy cortito, muy sencillo de leer y que dice cuestiones fundamentales para entender todo, digamos. Me parece un buen punto. Repetime el título. Política Nacional y Revisionismo Histórico se llama. Está bien. De Arturo Jaureche. Insisto, digamos, hay muchísimos libros, pero este me parece un libro interesante, es un libro cortito, sencillo de leer y que dice cuestiones donde deja claro cuestiones fundamentales, ¿no? Clarísimo, Diego. Bueno, te agradecemos mucho por esta comunicación y bueno, esperemos que muchos jóvenes se interesen en el pensamiento nacional porque pues nos está haciendo falta a los argentinos, ¿no? Sí, la verdad, bueno, gracias por la invitación y sí, pero creo que a los jóvenes les interesa porque les interesa su propia realidad y el pensamiento nacional es eso, ¿no? Partir de la propia realidad. Nosotros lo que tenemos que hacer en ese sentido es predicar para bueno, ¿no? Para esto no es eterno, lo que está pasando es cíclico en la historia argentina. Sí, seguro. Tenemos que pelear para que de vuelta un gobierno popular tome las riendas de nuestra patria, ¿no? Así es, ya los que tenemos algunos años más estamos acostumbrados a estos ciclos de nuestro querido país, ¿no? Así es, desgraciadamente así es. Sí, bueno, te agradezco mucho nuevamente, Diego, y estamos en comunicación. Le agradezco a ustedes, muchas gracias. Bueno, pasó Diego Eloy Ramírez, licenciado en Periodismo y docente, integra la Cátedra de Pensamiento Nacional en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora, y autor del libro El último maldito, conversaciones con Norberto Galazo.